En 2020 mi patrimonio ascendía a unos 10.000 euros. Al cabo de 4 años iba por los 30.000 aproximadamente y al cabo de 2 más, en 2026, llegué a 100.000 euros. Quizás os preguntaréis, pero ¿y estos saltos tan bruscos? Pues en este vídeo voy a explicarte los 2 pilares que construyo día a día que me han ayudado a aumentar mi patrimonio de manera exponencial y que con constancia y trabajo creo que me pueden llevar al millón antes de cumplir los 40. Y lo mejor es que estos 2 pilares los puede construir cualquier persona normal como tú y como yo. Yo soy Cristina, autora del libro Aprende a gastar, y en este canal hablo de finanzas personales y hábitos para conseguir la tranquilidad financiera, así que si esto te interesa, suscríbete, porque hoy voy a enseñarte cómo estoy intentando llegar al millón siendo una persona completamente normal y corriente. Pero primero deberíamos hablar de por qué 1 millón, ya que puede sonar un poco arbitrario, pero esta cifra tiene que ver con una regla muy conocida dentro del mundo de las finanzas personales, y es la regla del 4%, que se popularizó a partir de un estudio realizado en 1994 por el planificador financiero estadounidense William Bengen, en el que analizó datos históricos del mercado para responder a una pregunta muy concreta. ¿Qué porcentaje de tu cartera podrías retirar cada año sin quedarte sin dinero durante tu jubilación? En pantalla ves una tabla que muestra la probabilidad histórica de que una cartera sobreviva según el porcentaje que retires cada año. Por ejemplo, retirar un 4% durante 30 años con una cartera 100% en acciones, es decir, de renta variable, habría tenido una tasa de éxito cercana al 93%. Pero si subes al 5% de retirada, la probabilidad de quedarte sin dinero aumenta bastante. En cambio, con un 3% de retirada, prácticamente todos los escenarios históricos y carteras funcionan, incluso aunque te pases 40 años retirando. Yo prefiero utilizar una tasa conservadora del 3%, con lo que con un patrimonio de 1 millón de euros me permitiría retirar unos 30.000 euros brutos anuales. Y a eso todavía podrías sumarle una pensión pública u otras fuentes de ingresos. Ahora bien, quiero dejar algo claro, el millón es solo un ejemplo, no es una cifra mágica. Cada persona tiene gastos y objetivos distintos, así que ahora que ya conoces la regla, yo te invito a que hagas tus propios números. Yo voy a usar ese millón como referencia para responder a una pregunta interesante, y es ¿cómo podría una persona normal llegar a ese millón y cuánto tiempo podría tardar? En mi caso, el sistema que estoy utilizando para llegar ahí no es especialmente sofisticado ni con estrategias misteriosas. Es más bien un sistema simple que se basa en muy pocos elementos que se repiten una y otra vez. Cuando hablamos de dinero, de negocios, de inversión, la dificultad no suele estar en entender qué hay que hacer, sino en empezar a hacerlo y ser capaz de continuar durante años sin cambiar de estrategia a la mínima de cambio y sin abandonar. El primer problema que surge, pero, es que vivimos en una cultura obsesionada con la velocidad. Queremos el millón para ayer. Pero cuando una se detiene a mirar cómo se han construido muchas fortunas a lo largo del tiempo, ve 2 cosas, o al menos yo veo 2 cosas. Yo veo personas que han pegado verdaderos pelotazos y otras que muestran algo mucho menos espectacular. Años y años de disciplina, confianza y resiliencia para repetir sistemas de manera intencionada, es decir, usando aquello que funciona y descartando lo que no. Yo me identifico más con el segundo tipo de personas, y si tú también, pues entonces vamos con el primer pilar de esta estrategia financiera, que es algo que hoy día parece casi estúpido, y es que no tengo prisa. Cuando te metes en el mundo online, empiezas a recibir emails. De repente te llegan presentaciones, propuestas, invitaciones a webinars donde alguien te explica cómo podrías estar ganando 30.000 euros al mes vendiendo cursos de 2.000, 3.000 o incluso 5.000 euros. El sistema que te presentan es bastante claro y sobre todo funciona. Existe un ABC bastante sencillo que sabes que podrías implementar, pero hay un pequeño problema, y es que no va conmigo. No creo que para entender las finanzas personales alguien tenga que pagar 2.000 euros. No es el tipo de proyecto que yo quiero construir, entonces rechazo esas propuestas, me toman casi por tonta, y paralelamente pues construyo una comunidad viva donde por un precio muy bajo las personas que hay dentro pueden mejorar día a día sus finanzas. En este caso prefiero construir algo más lento, pero sincero y constante. Esta misma filosofía de no tener prisa también se aplica a la manera en la que manejo mi dinero. Si tuviera que resumir mi sistema financiero, serían 3 porcentajes: mi porcentaje de ahorro, de inversión y de gasto en vida actual, ¿no? En cuanto recibo ingresos, sé exactamente qué porcentaje se destina a ahorrar
qué porcentaje se destina a invertir y qué porcentaje se destina a la vida. Y a partir de ahí dejo que el tiempo haga su trabajo. Esta forma de pensar también me protege bastante bien contra una de las cosas más peligrosas del mundo financiero, que son las promesas extraordinarias. Cada día oyes a alguien prometiendo rentabilidades del 300, del 400%, haciendo trading o siguiendo algún hack y método súper secreto. Y cada vez que escucho algo así, yo siempre me hago la misma pregunta y es, a ver, si realmente eres capaz de conseguir un 300% de rentabilidad de manera consistente, ¿qué demonios haces vendiendo cursos? Para mí la inversión no es un espectáculo ni una montaña rusa emocional. No suele explotar de la noche a la mañana, es más bien un proceso lento en el que poco a poco el dinero empieza a trabajar por ti. Por eso, mi cartera de inversión está construida alrededor de dos núcleos muy fuertes y algunos satélites. Dentro de esta cartera hay una parte que estoy construyendo públicamente en este canal y es mi cartera en Freedom 24, donde voy realizando aportaciones periódicas y comprando algunos de los activos que forman parte de este sistema. No es una cartera espectacular ni compleja, ahora lo verás, y no está diseñada para batir al mercado cada año, sino más bien igualarlo. Es simplemente un sistema que intento repetir mes tras mes con bastante disciplina y que iré enseñando aquí para que podáis ver cómo evoluciona con el tiempo. Entonces, los núcleos representan aproximadamente el 70% de mi cartera y consisten en fondos que replican el mercado global. Y os preguntaréis, ¿por qué global y no un índice concreto como el SP500? Pues por la incertidumbre. No tengo ni idea de qué empresas van a ser las ganadoras dentro de 20 o 30 años en el mundo. No sé qué país dominará la economía mundial. No sé qué mercados emergentes dejarán de ser emergentes ni qué tecnologías cambiarán el tablero. Como invierto con un horizonte largo, prefiero apostar por invertir en la economía mundial en su conjunto en lugar de apostar por un país o por una economía concreta o una empresa. Y uno de los instrumentos que me permiten hacer eso y que utilizo para construir esta parte de mi núcleo es el ETF Vanguard FTSE All World, porque responde a estas necesidades. Este ETF replica miles de empresas de todo el planeta, desde gigantes tecnológicos estadounidenses hasta empresas europeas, asiáticas o de mercados emergentes. Al comprar una participación en este ETF, en realidad estoy comprando una parte de la economía global. Además, sus comisiones son muy bajas, del 0,19% anual, algo que parece un detalle menor, pero que a lo largo de décadas puede suponer miles y miles de euros ahorrados. Como decía Jack Bogle, fundador de Vanguard, en la inversión obtienes lo que no pagas en comisiones. Si miramos el comportamiento histórico del índice FTSE All World, encontramos rentabilidades medias cercanas al 8-9% anual en periodos de 20 años. Aunque, como veis aquí, en el último año obtuvimos una rentabilidad positiva del 13,87%. Como siempre digo, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero sí que nos dan una referencia bastante útil, yo creo, para entender cómo se comportan los mercados cuando se observan durante décadas y no durante semanas, cuando se incluyen crisis, burbujas, desastres naturales o pandemias. Y aquí aparece una de esas matemáticas que a mí me parecen fascinantes, y es: si una persona invierte 700 euros al mes, vamos a decir, durante 30 años, con una rentabilidad compuesta del 9% anual, que hemos visto que este ETF nos la puede devolver, termina acumulando más de 1 millón de euros. La reacción habitual cuando alguien escucha esto es decir que 30 años es mucho o que 700 euros son muchos. Pero precisamente por eso empezaba diciendo que no tengo prisa. El tiempo, cuando se combina con la constancia, se convierte en una de las herramientas financieras más poderosas que existen. Aún así, el plan es llegar a ese millón antes de los 30, así que veamos cómo. En el presente estoy esforzándome por hacer crecer mis negocios a la vez que mantengo mis gastos bajos, y así puedo enviar cada mes 1.500 euros al núcleo que conforma esta cartera que os enseñaba. Por tanto, si todo fuera bien y solo contando con ese núcleo, aunque tengo otras inversiones en inmobiliaria y otros ETFs más temáticos, pero solo contando con el núcleo, tardaría unos 20 años al llegar al millón. Entonces, tengo varias transferencias automatizadas para este fin. 2 veces al mes se hacen transferencias hacia mi broker, que no es más que el intermediario entre tú
y el activo que quieres comprar, en este caso este Vanguard FTSE All World. Y hay muchos en el mercado, ¿vale? Hay muchos brokers, pero pienso que lo importante al decidirte por uno es que esté regulado en Europa, que esté registrado en la CNMV, que es el regulador español, con el que puedas tener plena titularidad de tus activos y que tenga comisiones claras y bajas. Y para mí, uno de los que mejores responde a estas características es Freedom 24, que además ofrece una atención al cliente excelente y muy rápida. Y yo eso pues lo valoro mucho, la verdad. Cuando el dinero de la transferencia llega, busco el ETF por su ticker, en este caso el WWCE, y lo compro, como ves en pantalla. Es un proceso simple y con pocos pasos, y ahí está su poder. Puedo repetirlo cada mes sin fricción. Esta compra se suma al núcleo global de mi cartera, que es la parte que intento alimentar de forma constante. Y la idea no es intentar adivinar qué hará el mercado este mes o el próximo, qué pasará con la guerra en Irán, etcétera, sino entender que la economía crece por ciclos, incluyendo crisis, pandemias, guerras, y aún así, en un horizonte de 10, 20, 30 años, ha tenido crecimiento. Entonces, compro cuando la bolsa cae, compro cuando la bolsa sube, cuando está plana, y dejo que el sistema funcione con el tiempo. Si te parece interesante y tú también quieres empezar, te dejo este QR y el enlace más abajo para que abras tu cuenta en Freedom 24. La apertura es totalmente gratuita y además con mis enlaces podrás acceder a posibles bonos. Lo importante no es tener una estrategia súper emocionante, ¿vale? Sino efectiva. Y por el momento puedo decir que esta lo ha sido. Si os interesa, pero pues seguiré enseñando cómo evoluciona esta cartera. La idea es repetir el mismo sistema mes tras mes y precisamente por eso me parece interesante pues ir mostrando cómo va creciendo o no con el tiempo. Pero eso, deja en los comentarios si quieres que lo haga. Dicho todo esto, aunque el mercado es una herramienta fantástica para hacer crecer el dinero, si quiero llegar al millón en 8 años, pues tendré que acelerar el crecimiento de mi riqueza de alguna manera. Por suerte hay algo que puede generar todavía más retorno que cualquier inversión financiera y es resolver problemas. Mi vida laboral empezó precisamente así. Mi madre era profesora en una escuela de adultos y una de sus alumnas se tenía que sacar un examen en el cual había inglés. Mi madre estudió francés porque en su época se estudiaba francés, así que me pidió, oye, ¿le podrías dar unas clases particulares a esta persona? Y yo le dije que sí. Esto fue en 2008. Puede parecer una tontería, pero recuerdo perfectamente el momento en el que entendí algo fundamental y es que había ayudado a alguien a resolver un problema y esa persona me había pagado por ello y por supuesto lo había resuelto pues muy bien porque no solo aprobó sino que sacó muy buena nota. Desde entonces tuve bastante claro que una manera simple de ganar dinero era precisamente resolver problemas para otras personas porque cuando lo haces la gente paga y dependiendo del problema puede llegar a pagar mucho dinero. Lo que voy a decir puede sonar muy poco romántico o pasional, pero si quieres ganar dinero de verdad deja de pensar únicamente en lo que te apasiona e interesa a ti y empieza a pensar en lo que la sociedad valora y pagará bien. Esto no significa que tengas que hacer algo que odies, pero sí que conviene entender que el mercado recompensa el valor que generas para otras personas. Yo misma he tenido una carrera artística, he sido cantante y músico, algo que me encantaba, pero también descubrí que cuando conviertes tu pasión en tu única fuente de ingreso, a veces esa pasión pues empieza como a evaporarse más rápido de lo que esperabas. Entonces, cuando hayas encontrado una solución a un problema que más o menos te guste, el siguiente paso será escalarla. Cuando yo daba clases de inglés, por ejemplo, había un límite muy claro, que era mi tiempo. Solo podía dar un número determinado de clases al día. Pues la forma de escalar ese modelo fue dejar de dar clases yo y empezar a organizar clases impartidas por otras personas. En ese momento dejas de intercambiar tiempo por dinero y empiezas a construir algo que funciona incluso cuando tú no estás presente. Luego me focalicé en solucionar el problema de la falta de educación financiera del país, como bien sabéis, y con esto pues he creado varias fuentes de ingreso que poco a poco también van creciendo sin que yo le meta más leña al fuego. Lo crucial de esto es que no concibo mi estructura financiera sin uno de estos dos grandes pilares, cada uno con funciones distintas. El mercado es un sistema en el que deposito dinero de manera constante mes tras mes con paciencia, es como una chimenea a la que voy echando leña poco a poco para que el fuego pues siga ardiendo durante décadas, pero el negocio es otra cosa completamente distinta. En tu negocio no echas ramitas pequeñas, echas troncos del tamaño de pinos, porque nada te dará un retorno tan alto como tu capacidad para crear valor para otras personas. Y si encima inviertes todo ese retorno, el crecimiento de la riqueza
se dispara. El objetivo final de todo este sistema es bastante sencillo. No se trata necesariamente de vivir rodeado de lujos ni de demostrar nada a nadie. Para mí se trata de crear suficientes flujos de dinero como para pagar las suscripciones infinitas de la vida, que yo digo, la vivienda, la comida, las actividades que te gustan, las clases, los viajes, el tiempo para pasear a tu perro sin mirar el reloj. Yo no necesito un Ferrari para tener una vida extraordinaria. De hecho, a veces basta con algo mucho más simple, que es tener suficiente. Si este contenido te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre finanzas conmigo, sepas que tú también puedes unirte a mi comunidad privada Cash Sin Drama, donde la gente que hay dentro ha pasado de no haber invertido nunca a tener un sistema automático de inversión mensual, de no entender los instrumentos de inversión a ser capaz de explicarlos, de no poder ahorrar a hacerlo, en definitiva, de salir de la inacción y pasar a la acción, gracias a que tanto yo como las 135 personas que hay dentro te llevan de la mano y facilitan el camino. Te dejaré el enlace más abajo y recuerda que puedes empezar tu camino hacia tu meta, sea el millón o la cifra que sea, con Freedom 24. Nos vemos en el próximo vídeo y vale, ¡chao!